Bienvenidos a la emisión número 24 de nuestras charlas entretenidas en su tercera época. Una ventana hacia el interior de la masonería, una ventana que pretendemos permita comunicación del interior hacia el exterior y recibir el aire puro del exterior hacia el interior de la masonería. Son las 21 horas en la capital de la República Mexicana y saludo fraternalmente a los amigos que nos acompañan por las redes sociales de Facebook y YouTube. Esperamos que este puente, esta puerta de acceso, sea de su agrado y que sea de su utilidad. Querida amiga y hermana Ruth Isela Pérez Toledo, te doy la bienvenida y agradezco que estés una vez más en nuestras charlas entretenidas. Muchas gracias, maestro, y gracias por la invitación. También saludo muy fraternalmente a nuestro hermano Landini. Luis Landini, querido hermano y amigo Luis Landini Quintal, pues te acaba de saludar mi querida hermana y amiga Ruth. Yo también te doy las gracias por volver a regalarnos tu presencia en nuestras charlas entretenidas. Siempre es un placer contar con tu presencia y con tu apoyo. Gracias, hermano Rafael, hermana Ruth, muchas gracias, qué gusto tenerte aquí. Y si me permites, venerable maestro, hacer el saludo tradicional a nuestros hermanos internautas, a nuestros amigos internautas. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, transmitiendo desde la Ciudad de México a todo el continente, a todo el mundo, universos que también celebran los solsticios. Ese es un saludo de youtuber profesional de Luis Landini. Te agradezco mucho, Luis. Luis, Gracias. Luis y Ruth, durante la semana hemos recibido muchos comentarios, muchas opiniones de nuestros amigos internautas, porque comenzamos a tener algunas dudas y las expresamos en nuestros muros, diciendo por qué los masones celebran los solsticios, qué es lo que celebran en los solsticios. Y después nos decían que pues, San Juan Bautista, el 24 de junio, el solsticio de verano, y San Juan Evangelista, el 27 de diciembre, en el solsticio de invierno. Y en algunas ocasiones nos han dicho inclusive que San Juan Bautista es el santo patrono de los masones. Pero por otro lado, algunos masones pues pegan el grito en el cielo y dicen, no, 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 santos patrones, no, nosotros no creemos en nada de eso. Entonces, pues aquí hay una lucha encontrada, frontal, entre quienes podrían opinar que San Juan Bautista es el santo patrono y otros que dicen no tenemos nada que ver con la religión o con la Iglesia Católica. Y finalmente decíamos, bueno, entonces, ¿por qué se habla en algunas, ustedes sabrán mucho de esto, en algunos pasajes litúrgicos de la masonería, y esto en todas partes del mundo, se mencionan unas famosas logias de San Juan? Entonces nos preguntábamos, ¿qué son esas logias de San Juan o dónde están esas logias de San Juan? No sé si en el Vaticano o en algún lugar hay unas logias de San Juan, o por qué los masones dicen que yo vengo de una logia de San Juan. Y entonces esta es la idea de invitarles a ustedes, Ruth y Luis, que pues tienen buena experiencia, mucho tiempo dentro de la institución masónica y que sus conocimientos, su preparación me tranquilizan en el sentido de decir que no me van a dejar solo discutir con estos temas con nuestro público internauta. Y a nuestros amigos internautas que nos están haciendo favor de ver en vivo por Facebook y unas horas después en YouTube, pues que nos apoyen con sus dudas o con sus cuestionamientos o con sus comentarios respecto a lo que estamos diciendo. A lo mejor algunas de nuestras opiniones coinciden con las opiniones del público, pero a lo mejor algunas de estas ideas nuestras, pues francamente chocan con lo que ellos saben. Entonces, primero empezaría yo por lo que nuestra cortinilla decía, la masonería y los santos Juanes. ¿Qué pasa con los solsticios 24 de junio, 27 de diciembre, San Juan Bautista y San Juan Evangelista? ¿Cuál es la relación pues en tu opinión, Luis Landini? Pues empezamos con un tema muy interesante y a veces hasta álgido, por ese corte que suele suponer que la masonería tiene de verse en un terreno desde agnóstico, ateo, y de repente escuchar, ¿no? Que la logia de San Juan, pues como que empieza a generar ciertas dudas, ¿no? Hay que mencionar que, pues bueno, en el calendario que usamos, pues claro, tenemos marcadas estas fechas, estas celebraciones por parte de la Iglesia Católica,
de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, que coinciden, digamos que más o menos, en estos periodos, de no ser el día exacto, pero en el mismo periodo de los solsticios. También es sabido que la Iglesia Católica ha tenido la habilidad con los años de que ciertas fiestas o costumbres paganas sean cubiertas, pues, por la fiesta de algún santo. Digo, aprovechando que ya hay fiesta, nada más les cambiamos el escenario, les ponemos otras cosas y pues de ahora resulta que, pues, no sé, vamos a celebrar a San Pedro y San Pablo, a lo que sea, ¿no? Entonces, claro, hay un aprovechamiento de la cultura, es algo que lo hemos visto en muchas formas, desde esta construcción de las conquistas que hacía el pueblo, el Imperio Romano, y después que luego con la adopción de la Iglesia Católica, pues iba tomando estos puntos de reuniones tan fuertes de los habitantes o del pueblo para darle un sentido religioso que tuviera más acepción y de alguna manera ir desplazando a las creencias primigenias, las primarias que tenían estos pueblos. Cuando hablas de fiestas paganas, a mí eso de mencionar lo pagano, así como que de repente me da comezón, ¿no? Así como que se oye muy feo, lo pagano es así como, pues algo antirreligioso o inclusive pecaminoso. En algunas liturgias católicas, cristianas en general, pero las católicas en especial, hablan del paganismo como algo satánico, como algo del demonio, es decir, alguien que tiene ceremonias paganas, pues está como que ganándose el infierno. ¿Cómo ves ese término, Ruth, ese término que acaba de utilizar Luis de las fiestas paganas? ¿No se oye demasiado rudo? Obvio que sí se oye muy, muy rudo. Todo lo que ignoramos, pues causa temor, causa miedo, pero que en la realidad, cuando uno ya lee un poquito más, ya vemos que no es como se dice, o como se piensa, o como se cree. Con relación a los Juanes, concuerdo mucho con lo que dice Luis, pues ya aprovechando pues que hay fiesta, pues les montamos el Juan Evangelista y el Juan Bautista, algo que en lo personal ninguno de los dos representa a la masonería. Yo más bien me inclinaría por Juan, le llamaban Juan el Limosnero, que él sí dedicó gran parte de su vida al bien de la humanidad y que de él no se sabe cómo todo lo que hizo y representó en la Biblia, pues el Bautista y el Evangelista. Claro, pero cuando hablamos de Juan el Limosnero, estaríamos saliéndonos por completo de las festividades de verano y de invierno. Ujú. Como que algo absolutamente indiscutible es que Juan el de verano se celebra el 24 de junio y por razones ya modernas de cambios de calendarios y los estudios más precisos de la astronomía, pues ya ahora se ve que el solsticio no coincide exactamente con el 24 de junio, pero esto digamos que es el defecto que tienen los calendarios que no se ajustan muy bien al sol. Y el solsticio de invierno se produce pues muy cercano a la festividad de San Juan Evangelista. Entonces yo creo que aquí sí no podríamos negar que los Juanes a los que se refieren los solsticios son precisamente Juan el Bautista y Juan el Evangelista. Ahora, esto de las fiestas paganas, no sé ustedes cómo lo vean, pero yo diría que el término pagano fue prácticamente inventado por judíos y cristianos, es decir, los precristianos como judíos y los postcristianos como cristianos, considerando que todas las prácticas religiosas que no adoran al Dios de los judíos o de los cristianos, pues son paganas. Y en este caso se engloban absolutamente todos los demás. Es decir, estas dos religiones, por ser
tienen el prestigio de ser monoteístas y demás, ellos se arrogan el derecho de decir nosotros y los paganos. Entonces, lo que no sea de nosotros, en el sentido que lo dicen ellos, pues lo demás, todo lo demás es pagano. Y entraríamos con los dioses griegos, los romanos, los precolombinos, los africanos, los orientales, todas las religiones o todas las manifestaciones religiosas del mundo, pues se consideran paganas. Y entonces sí, creo que aquí, a ver, ¿ustedes qué opinan? La celebración de la trayectoria del Sol con sus respectivas estaciones es algo que las culturas de tiempos inmemoriales, estoy hablando culturas de 15,000, 20,000 años, ya le rendían culto a ciertos fenómenos celestes, especialmente los fenómenos relacionados con el Sol. ¿Por qué el Sol? Pues porque, hombre, es lo que domina durante toda la vida y durante el día y la noche, ¿no? Entonces, a lo mejor la estrella de Sirio y a lo mejor la constelación de no sé dónde, a lo mejor les llamó la atención y de alguna manera hasta le dieron nombre, pero lo que verdaderamente afecta la vida del ser humano en el planeta Tierra, pues son el Sol y la Luna. Entonces yo creo que los fenómenos celestes sí fueron muy marcados con su influencia definitiva por los ciclos agrícolas, por los ciclos de la fertilidad, por el día y la noche, por el frío y el calor. Todo esto yo creo que sí marca clarísimo que el ser humano desde tiempo inmemorial ha celebrado el solsticio de verano y el solsticio de invierno como festividades. Y quizá, no sé, a ver, aquí me atrevo yo a sugerir algo. Probablemente el culto al solsticio de verano y al culto al solsticio de invierno son muchísimo más antiguos. Y cuando surgen estas nuevas religiones como el judaísmo, llamémosle nuevo, y el cristianismo mucho más nuevo, lo que hacen es apropiarse de esas fechas y no al revés. O sea, no es que las viejas culturas y las ceremonias tradicionales de los pueblos del mundo se hayan apropiado de la fiesta religiosa o cristiana de los Juanes, sino al contrario. La gente, los pensadores, la gente que fue creando toda la ritualística cristiana, pues aprovechó esos días y dijo, aquí es en donde nosotros ponemos a los Juanes. Y aprovechando además que el nombre de Juan o la palabra Juan tiene algo, no sé exactamente, a ver si ustedes me sacan de la duda, tiene algo que ver con el concepto de puerta, como que es una puerta en el cielo de donde entre cuyas jambas circula el sol de invierno a verano. Entonces, como que esas dos puertas, una en el trópico de Cáncer, al norte, y como que ahí llega el sol, va viajando, como si chocara con algo y se detiene. Y entonces empieza su viaje hacia el otro lado y se va alejando, alejando cada vez más frío, más al invierno, más la noche larga, y de pronto llega el veintitantos de diciembre y como que hay otro choque en aquel punto y se detiene el sol, aparentemente desde luego, y regresa. Entonces como que esos dos extremos entre uno y el trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, como que esos marcaron los solsticios. Y como que ahí dijeron los cristianos, pues aquí es el santo de Juan el Bautista y aquí es el santo de Juan el Evangelista. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Estoy exagerando esta versión? No, hay claramente una adopción de las festividades paganas, como lo mencionaba, con el fin de darle el sentido católico, del sentido cristiano, y por ejemplo también, pues las costumbres que se hacían en estas fiestas no estaban bien vistas a los ojos de la iglesia, bacanales, etcétera. Entonces buscaban lograr esa mesura en la festividad y pues obviamente, claro, te apropias de eso. Ejemplo, pues también en la conquista de México, cuántas fiestas que tenían los pueblos, el pueblo azteca, que fueron cubiertas por los santos que traía, que vinieron en la conquista con los españoles, ¿no? Entonces, de esa manera lo veo. Y este tema interesante de cómo, digamos que un Juan habla del inicio y otro Juan, pues está hablando de una posible final, resurrección o reinicio, ¿no? No me deja de llamar la atención porque estaríamos considerando pues el inicio de todo, el camino con San Juan Bautista, como el que estoy llamando, estoy avisando que ahí viene el Señor, y San Juan el Evangelista, que es quien escribe el Apocalipsis,
que podría estar narrando el fin de los tiempos, ¿no? Entonces es una concepción que tenemos en el nacimiento del solsticio de verano, el sol, la festividad, los días más largos de sol, pero vamos a ir llegando a un lugar donde ya nos está dando, las condiciones del clima cambian, se vuelve más frío, más oscuridad, ya no hay cosecha, lo que tuve que guardar todo este tiempo, pues ahora hay que sacarlo porque no hay donde sembrar, entonces es un final, no puede dejar la gente de verlo así, y se duermen o se quedan esperando esa resurrección del sol, ese reinicio de actividades para que volvamos con el ciclo nuevo empieza desde el deshielo, vuelven a pintarse de verde los campos, volvemos a sembrar, volvemos a cosechar y reiniciamos la vida. Todo se empieza a detener llegando el invierno y regresa con, con el cambio de estación. Ahora, hay un santo, o bueno, más bien una figura mítica, revestida de religiosidad, entre los griegos y los romanos, que es Jano. A Jano se le atribuye la característica de tener dos caras, así que ve hacia un lado y hacia el otro al mismo tiempo. Y este Jano probablemente da el nombre o su nombre se fue derivando de Jano a Juan. ¿Tú sabes algo de eso, Ruth, que nos pudieras orientar? Se Tu desconectó tu micrófono. micrófono, Ruth. Ya. Ah, ahora sí. El dios Jano es el que tiene las dos caras, uno viendo al sur, el otro al norte, que es exactamente donde da la vuelta al sol. Y de un lado, que es del norte, que es cuando nosotros tenemos nuestro verano, es cuando tenemos que hacer una pausa y retomar lo que estamos haciendo y ver de qué manera. Y del otro lado al sur, que es el solsticio de invierno, que es la final, ya, la cosecha, el fin y a recuperar frutos, ¿no? Y vaya que los romanos lo tenían como ese dios del inicio y del fin, que permite la entrada y la salida. Estaba en medio de todo, ¿no? Entonces, esa concepción, pues, se asemeja mucho a lo que estamos haciendo con el solsticio, ¿no? Ya hablamos de ese recorrido que se frena en un sitio y regresa y vuelve a pasar, ¿no? Entonces, muy fácil que estas celebraciones del sol, ya practicadas por los romanos, pues es muy fácil darle esta característica al dios Jano o Janus para para que siga teniendo ese carácter con sus epítetos del que abre las puertas y el que cierra las puertas, ¿no? Lo que señalando exactamente qué está dentro, qué está afuera, ¿no? Entonces, pues es de ahí donde estamos, donde ya se empieza a ver esta maquinaria, cómo se empieza a engranar entre los dioses, la mitología y los fenómenos naturales, y cómo teniendo su impacto en la sociedad. Y claro, que al hacer un rito solar, pues como masones, pues claro que tomamos estas festividades y le damos ese tributo, ¿no? Aquí digamos que es una herencia misteriosa de la masonería, como que la masonería hereda. Y bueno, un masón me comentaba hace unos pocos días con un cierto dejo de reclamación. Decía, yo tengo muchos años, decía este hombre, y yo lo aprecio como una persona con mucha preparación dentro de la institución, pero se atrevía a informar algo que pongo a consideración de ustedes y del público que nos ve por Facebook, nuestros amigos internautas. Este hombre que es masón de muchos años, de mucha experiencia, decía yo, a través de mi vida, y he hecho inclusive libros masónicos, decía él, nunca he visto que haya alquimia o que se trabaje la alquimia dentro de la masonería. Y a mí la verdad me sorprendió mucho porque yo les podría decir que dentro de los estudios profundos de los grados superiores de la masonería, sí se trabaja en muchos casos en muchos matices sobre estudios alquímicos en muchos sentidos.
Y esto es porque no porque estén atrasados y digan, oye, la química cuántica de los últimos minutos de la ciencia ya está muy evolucionado y la alquimia ya es un trasto viejo que hay que tirar a la basura, sino que se aprovechan los viejos misterios en el aspecto espiritual, en el aspecto esotérico, y entonces se hace un estudio. Y aquí vemos con mucha claridad que hay una herencia muy marcada de las muy antiguas tradiciones, de las culturas, de las ciencias ocultas de hace muchos siglos, las aprovecha la institución masónica, las aprovecha, las pone al día y las utiliza para la perfección de la materia más importante, o yo diría la materia más preciada del ser, que es su propio interior. Entonces aquí como que hay una construcción interna, y quizá esto nos explicara por qué estas viejas tradiciones de milenios se siguen utilizando y se siguen practicando en la institución masónica, pero ya no diría yo que son al mismo nivel de adoración del sol o de rendirle tributo para que llueva o deje de llover, sino como tradición cultural, como si fuera la aceptación de unas viejas prácticas culturales que se pueden aprovechar en el día a día actual. ¿Ustedes lo ven así? ¿Qué pasa con la alquimia? Con la alquimia y otras ciencias del pasado, ¿ya las desecharon los masones? ¿Ya dicen esto es un trasto viejo? ¿O siguen analizando y profundizando en estos trabajos? No sé si mi hermana Ruth quisiera tomar la palabra antes de que me suelte con mi comentario. A ver, suéltate, suéltate. Pues a mí me encanta el término de la alquimia porque pues estamos hablando de una transformación, ¿no? Y si los primeros alquímicos estaban buscando cómo transformar el plomo en oro, esa misma transformación, digamos que en términos simbólicos que ya hemos discutido aquí en las charlas, pues estamos cambiando al hombre, ¿no? Lo estamos transformando de ese ser, entre comillas, grisáceo, con esas características del plomo, Lo que le al llamaban, oro. perdón, lo que llamaban el metal grosero. Exactamente, sí, sí, nada más que me llamo Luis, Rafa. Muchas gracias. Buenas tardes. Este, cambiar toda su esencia. No quiero utilizar transfiguración porque si no, los hermanos católicos me van a agarrar a pedradas ahorita que salga a la calle, pero sí todo un cambio en su estructura, donde encontramos a un ser valioso, convertido. Pero sí tiene que pasar por una serie de procesos que todos ya, pues para eso es lo que estamos trabajando dentro de la masonería, en esa construcción que se va haciendo, está cambiando y hay que aplicarle pues todos estos procesos alquímicos básicos, la alquimia que menciona, para poderlo, para que llegue a ese fin, es donde lo queremos montar. Es un proceso largo. Unos nos tardamos varias semanas, otros nos tardaremos varios siglos, lo que tengamos que cambiar. Pero ese es el gusto y por eso tenemos ese simbolismo basado en la alquimia. A ver, mi querida Ruth, hace un momentito, unos segundos, Luis Landini nos mencionó un término, dijo, la masonería es un culto solar. Y esta frase del culto solar le sirve de fundamento a algunas ramas de los masones, a algunos masones del mundo, les sirve como fundamento para decir, aquí no podemos aceptar a las mujeres. Y tú como pues, una destacada miembro del grupo femenino, que perteneces a una logia en la cual no hay división entre masculino y femenino, no es que sea una logia femenina, sino es una logia absolutamente, llamémosle uniforme, que recibe en manera exactamente equilibrada, en igualdad de condiciones a hombres y mujeres. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo explicas el término culto solar o rito solar? Pues hay muchas cosas. El sol es el que genera vida, calor, el que hace que haya una prosperidad, una abundancia. Pues es muy padre rendirle culto. Pero cuando surgió la luna, entonces ya es cuando cambiaron los escenarios. La luna la asocian a lo femenino. Entonces,
la luna la toman como obscuridad por la noche. Entonces, nada nace pues, en la luna, ¿no? Entonces, pues es notable que en la antigüedad, pues era más fácil rendirle culto al sol y que no, por eso no se lo tomaban con como el otro polo negativo a las mujeres, por eso todavía hay logias donde no se reciben a las mujeres, porque no reconocen el poder de lo femenino. Pero cuando los dos polos se unen, se genera una energía. Entonces, pues sí, es fácil venerar al sol por la luminosidad, porque todos andamos en busca de luz. Sí, pero también tenemos el opuesto, que es la noche, y que pues sí, a algunos les cuesta trabajo reconocer todavía el trabajo que se hace a través de la luna, pero, pero sin embargo la humanidad va cambiando de manera paulatina, la masonería va sufriendo cambios. Hace unos días platicaba con otras personas y me decían, es que no puede modificarse los rituales, no pueden, o sea, ¿por qué no se puede? Antes, como lo mencionaba, no recibían mujeres, no se recibían discapacitados, no se recibían gays, pero todo cambia y, y bueno, de tal forma que ya también no hay un ritual reconocido de la luna, pero existe una ciencia, existen muchas cosas, ¿no? Esto que acaba de mencionar Ruth, Luis, amigos internautas, ojalá nos den sus opiniones, nos comenten acerca de estas afirmaciones que estamos haciendo. En algún sentido nos hace pensar que el hablar de un rito solar o de un rito lunar podría considerarse como peyorativo. Si hablamos de la luna, decía Ruth, pues tiene connotaciones negativas de oscuridad, de sombras, de que no hay producción agrícola, de que no se da la vida es en el sentido peyorativo de hablar de lo femenino, pero por el otro lado, si dijéramos que la noche y la oscuridad, la luna, no producen vida, pues que entonces estamos negando la maternidad, la mujer por antonomasia es la madre, ¿no? Entonces, aquí podríamos encontrar una pues, discusión o una materia para discutirlo, pero fundamentalmente el hablar de lo que decía Ruth, de que la evolución que van teniendo nos lleva a un terreno muy resbaladizo también, muy riesgoso, porque también produce muchas fricciones y muchos intercambios de opiniones. Cuando se habla de que hay una masonería hecha por conservadores, por personalidades y pensamientos muy conservadores que no quieren cambiar absolutamente nada y que se aferran, por ejemplo, con la base esa de la alquimia, dicen, pues yo como alquimista tengo una cultura de hace 500 años o 1000 años, y entonces a eso me apego y con lo que las leyes que gobernaban a la sociedad hace 1000 años son las mismas leyes que deben gobernar a la sociedad del año 2022. Entonces es un pensamiento ultraconservador que se da al interior de las logias. Y por otro lado hay un pensamiento moderno, progresista, libertario, que se va actualizando conforme las necesidades del día a día, y esa es otra vertiente del pensamiento masónico también. Y no se excluyen uno al otro, sino que al contrario, quizá con las discusiones que se dan frecuentemente entre ambos extremos, pues se va creciendo. Y si no hay oposición, pues no, si no hay lucha, no hay ningún aprendizaje. Es decir, si aquí lo que platicamos no nos produce ninguna discusión, pues es que los tres sabíamos y nos llegamos sabiendo algo y nos vamos sabiendo lo mismo. Pero si hay un intercambio de opiniones y me convencen ustedes de algo nuevo, pues realmente sí tuve la oportunidad de un aprendizaje. Esta es la parte progresista de los masones o los masones del ala progresista de la institución. Pero indiscutiblemente, y no quisiera yo pues aventurarme a un juicio de valor, no estaría yo hablando de bueno ni de malo,
pero lo que sí es absolutamente contrastable y comprobable es que hay algunos masones muy conservadores y algunos masones muy progresistas. Y entonces entre ambos pues se va creciendo. Por eso el estudio de las viejas tradiciones de las que hablábamos hace 1000 años, y podemos irnos a autores, no sé a ustedes qué les parece un autor, James Fraser, que tiene un libro, entre otros, que se llama La Rama Dorada. Y en este libro analiza con un gran detalle de un profesionista de la sociología, de la antropología, estudia las viejas prácticas de sociedades muy antiguas o sociedades muy primitivas, y en todas se ve los famosos ritos que ahora llamamos ritos paganos. Por ejemplo, las noches adornadas o alumbradas con una fogata, y alrededor de esa fogata se hace todo un ritual mágico. En algún sentido, yo creo que la masonería hereda esas viejas prácticas, las actualiza y les da un sentido místico moderno. Yo veo así la instalación. No estoy pensando que los masones se anclaron en unas costumbres de hace milenios, sino que aprovechando las experiencias de la humanidad a través de los siglos, las actualizan y le rinden un culto que les da crecimiento interno. ¿Coincides conmigo, Luis? ¿Coincides conmigo, Ruth? Me gustaría también tener opinión de los amigos internautas. Estas charlas tienen como objetivo eso, permitir que nuestras opiniones sean conocidas por el gran público no masón, y al mismo tiempo recibir opiniones de ese público no masón y discutirlas al interior de nuestros talleres y darle oxígeno, darle aire, justamente para evitar caer en el conservadurismo, que a mí me parece que es algo pues no muy bueno. Pues, ya saben ustedes, hay los lugares comunes, como decir que el agua estancada se pudre y que lo que no se airea va a descomponerse. Entonces, precisamente en eso, la rama a la que nosotros pertenecemos de la institución masónica procura tener oxígeno fresco, tener versión de jóvenes, de personajes, jóvenes no solo en edad, sino jóvenes en pensamiento, en ideas, en su forma de apreciar el mundo, de conocer el mundo. Entonces yo creo que esto nos va dando algunas nuevas ideas. Así Vamos es. a tratar de ver si entre nuestros internautas hay algunas opiniones. Les quiero comentar que cuando hicimos la pregunta de si San Juan Bautista era el santo patrono de los masones, tuve la suerte de que nos contestara nuestra querida hermana y amiga Xóchitl Hernández. Ustedes la conocen, la apreciamos mucho, siempre está con nosotros, nos ha acompañado aquí en algunas de nuestras charlas entretenidas, y ella nos envió un trozo musical de un antiguo himno que se llama el himno a San Juan Bautista. Y esto es interesantísimo, no sé si ustedes lo conocen, si lo conoces Luis o lo conoces Ruth, porque es un himno efectivamente escrito para hacer loa a San Juan Bautista. Es conocido como las primeras palabras de la canción que dicen ut quant laxis, ut quant laxis. Quiere decir algo así como tú que permites la gloria o que permites la iluminación, algo por el estilo, porque la traducción no es muy exacta, sobre todo que está musicalizada. Pero lo interesante de este himno a San Juan que nos obsequió Xóchitl Hernández es que da origen, la primera letra de cada uno de los versos que componen el himno a Juan Bautista, da origen a los nombres de las notas musicales en la notación actual. El do, re, mi, fa, sol, la, si, que en inglés, por ejemplo, es ut, y después le fueron cambiando. Pero Sí. este nombre está sacado justamente de este himno a San Juan Bautista. Entonces nuestros amigos músicos, y aquí me gustaría mucho que estuviera viéndonos nuestro hermano Guillermo Sopeña o Alejandro Zabaleta o nuestros hermanos músicos, ¿no? Que saben tanto de esto, que nos pudieran apoyar con alguna opinión acerca de este famoso himno a San Juan Bautista. Y hablarle de San Juan Bautista, pues ya aquí estamos como remachando la idea. Efectivamente, el San Juan de verano sí es el Juan Bautista y es el que se rememora en la ceremonia del solsticio de verano. Pero aquí sí estaríamos pensando en que la práctica de conmemorar el solsticio de verano
es muy anterior, pero con milenios anterior al nacimiento de Juan el Bautista, que creo que según la Biblia era hijo de un señor, no sé si se llamaba Ezequiel o algo por el estilo, o Zacarías, pero este señor no tenía hijos con su mujer, según la Biblia, y cuando la señora quedó embarazada de Juan, pues ya su edad de ambos era muy Muy provecta, ya grande. eran viejos. Y entonces como que el papá dijo, pues esto no puede ser. Y como, no sé si como una lección o como un castigo, el espíritu que permitió que la mujer resultara embarazada, le dijo, vas a estar mudo hasta en tanto que nazca tu hijo. Y entonces le quitó la facultad del habla al padre de Juan Bautista hasta que nació Juan. Y entonces recuperó la voz y pues este Juan es el que años después resultó ser el Bautista. Y él se dedicaba, no sé si por profesión, por oficio o por religión, no lo sé, pero él se dedicaba a bautizar en el río Jordán, que el río que está en aquella zona del, que ahora conocemos como Medio Oriente. Y ahí hacía un rito de purificación de los espíritus, purificación de los seres que se acercaban, y los bañaba en el río Jordán. Y justamente a Jesús de Nazaret, el que posteriormente sería crucificado y convertido en Jesucristo, lo bautizó en esas aguas. Y ahí vino la historia de Juan el Bautista. Pero este Juan además tiene, pues dentro de la leyenda bíblica, cosas interesantísimas. Alguna vez perdió la cabeza, ¿no? No sé si Sí. fue en una seria discusión o cómo estuvo, pero de repente Pidieron su cabeza, más bien pidieron su cabeza. de repente pierde uno la cabeza y Juan el Bautista Exacto. creo que perdió la cabeza. ¿Sabes algo de eso, Luis? Sí, pero primero, aprovechando la hora, quisiera mandar unos saluditos a nuestros internautas. Jair Jiménez, que nos manda saludos a todos. Jorge Hernández. También, a Jair, tengo que dar este comentario. Saludos a todos los ingenieros. Ah, Soy muy bien, un ingeniero, abrazo, entonces, un abrazo a los ingenieros, claro. entonces, nuestro maestro Rafael Rivera también. Este, Nancy también nos manda a saludar. Leticia García. Y bueno, pues son los comentarios que tenemos hasta ahorita, en espera de los comentarios de nuestros hermanos músicos que nos puedan dar más luz del tema. Y muy interesante lo que comentas de esta leyenda de San Juan el Bautista y de su papá Zacarías, que pierde el habla, porque hay en una investigación que hice leyendo algunos temas, pues sale que hace una pequeña analogía a la búsqueda de la palabra, a la palabra perdida, ¿no? Está en silencio y ahí está. Entonces, una manera de seguir también investigando en esa línea, ¿no? Sería algo interesante tener una plática respecto a este tema. Ah, esto es muy interesante, Ruth, porque esto que está diciendo Luis me recuerda, a lo mejor corrígeme si me equivoco, pero se dice que para los masones la palabra es algo muy sagrado. No sé exactamente a qué palabra se refiere, no quiero comentarlo porque pues rompemos las leyes de la discreción, pero hay algunas palabras que se considera como inviolable, que los masones no deben repetirla de ninguna manera bajo pena de moral muy importante. Entonces, estas palabras probablemente se refieran un poquito al haber perdido la facultad del habla del padre de Juan el Bautista. Y en muchos ritos, y aquí regreso otra vez al señor Fraser en su libro de la rama dorada, se refiere a que hay muchos ritos como lo que los masones llamamos ritos de iniciación, en muchas culturas antiguas, y estoy hablando de tribus primitivas en la Melanesia, en la Polinesia, en África, en la India, en Oriente, que hacen ritos de pasaje, es decir, unos ritos de iniciación, por ejemplo, a los niños o a los jóvenes cuando se están pasando a la edad de adolescencia o a la edad adulta, se les hace una prueba para ver si ya son capaces de salir a cazar o salir a acompañar a los adultos en las expediciones de caza, o bien si ya pueden defender a la familia. Y entonces hacen pruebas de valor, pero todos ellos tienen como objetivo secundario la purificación del espíritu. Y esto lo hacen a través del fuego o a través del agua o de otros elementos.
¿Tiene algo que ver eso de la palabra, Ruth? ¿Tú podrías ilustrarnos algo acerca de la palabra que los masones tienen prohibido repetir? Pues así como que prohibido no está. No, prohibido no está. Más bien, los masones tienen que respetar la palabra. No hablar en vano, no revelar, no demostrar lo que no vamos a hacer o no se va a cumplir. De esa manera, los masones honramos la palabra. No, no podemos decir algo que no sabemos, que no conocemos y que no investiguemos. Y que si no se sabe, pues mejor callemos hasta que investiguemos. Y por ahí, pues ya surge el silencio. Eso es lo que en cuanto yo les puedo comentar. Aquí el silencio como una Ausente. como un elemento digno de adoración, de cultivo, porque pues muchos pensadores en la historia a través de los tiempos han dicho que es mucho más valioso guardar silencio que hablar. También el consejo ese famoso de que antes de que conectes la lengua, conecta tu cerebro, ¿no? Que a mí me costaría un trabajo terrible lograr eso, ¿no? Porque suelta uno las palabras y lo que dice Ruth me pareció interesantísimo. Dice honrar la palabra, es decir, estamos hablando de lo que tradicionalmente se menciona como palabra de honor. Y entonces cuando ahí se hace un juramento, te ofrezco que te voy a cumplir esto, te doy mi palabra de honor de que lo voy a cumplir. Creo que esa afirmación es mucho más importante, mucho más definitoria que un contrato firmado, porque el contrato firmado pues puede ser discutido en los tribunales y hay abogados que logran eliminar cualquier contrato y dicen este contrato no fue así, no pasado y me lo sacaste a fuerza y me amenazaste y entonces por esto el contrato no sirve. Pero cuando se hace un compromiso bajo palabra de honor, creo que eso sí es absolutamente comprobable que se debe cumplir. Y si los masones tienen en ese sentido el valor de la palabra, pues me parece que se está explicando mucho acerca del silencio y la palabra. Pero yo como que también insistiría mucho en que sí hay algunas palabras que están prohibidas por los masones, que se prohíbe repetirlas, que hay algún compromiso de honor de decir esta palabra que tú aprendes como masón cuando te inicias, no debes comentársela a nadie que no sea perteneciente a la institución masónica. Y como que estaría reenvolviendo, porque es nada más simbólico, estaría envolviendo el símbolo de que lo que se conoce al interior de las logias no debe ser divulgado. ¿Esto no les parecería a ustedes como un poquito egoísta? Si se está aprendiendo dentro del laboratorio del pensamiento, que es una logia masónica, si se están descubriendo nuevas teorías, nuevas versiones, nuevas hipótesis, ¿no sería muy conveniente divulgarlas, comentarlas, que el mundo las sepa? Porque finalmente el conocimiento acumulado y guardado dentro de la mente de una sola persona, pues es un poco como el dinero. Si ustedes tienen millones y millones y millones, pero los tienen guardados sin ponerlos a trabajar, pues es un dinero realmente inútil. No tiene la potencia que puede tener cuando se pone a trabajar. Lo mismo pasa con la energía eléctrica. Una batería, por poderosa que sea, no sirve, es una simple caja hasta que se conectan los dos polos y surge algo, ¿no? Una chispa o lo que ustedes quieran, pero solamente cuando se pone a circular esa energía del polo negativo al positivo es cuando realmente sirve. Lo mismo pensaría yo que en las ideas, en el mundo de las ideas, en el mundo del pensamiento. Imagino por un momento que nos quedáramos con aquellas viejas versiones del culto solar, del culto lunar, de los solsticios y los veranos, y lo siguiéramos transmitiendo exactamente con el mismo sentido de admiración o de sorpresa que tenían los hombres de hace 5,000 años, que no tenían ni la menor idea de por qué llovía o por qué dejaba de llover, por qué la gente nacía o por qué la gente se moría. Si nosotros tuviéramos ese arrobamiento, esa
expresión de incredulidad o de sorpresa, pues no creo que hubiéramos avanzado los milenios. ¿Cómo ven ustedes esta nueva versión de los masones, aprovechando las viejas tradiciones que formaron unos lazos misteriosos? Y aquí estaría yo con las fiestas profanas. Dentro de las fiestas profanas yo hablaría hasta del carnaval. En Estados Unidos hay algo muy moderno, por ejemplo, la tradición que le llaman ahora de la brujería Wicca, o la otra, la del hombre ardiente, que es una figura humana de madera que la incendian. Y entonces esto tiene apenas 40, 50 años que comienza a divulgarse. Otra fiesta pagana es el famoso Halloween, también de las áreas de cultura con idioma inglés. Estas culturas sajonas tienen cosas como esas, por ejemplo, el Halloween, pero que arrastran viejos conocimientos y viejas tradiciones verdaderamente antiguas. Y aquí no estaríamos pensando en que siguen siendo religiosos. Actualmente el Halloween pues es más bien así con los monstruos modernos de la televisión. Yo veo a los niños que salen disfrazados de Bob Esponja y de Godzilla y así, y pues ya no tiene mucho que ver con la vieja tradición de los espantos. ¿Cómo está, cómo va heredando la institución masónica estos conocimientos, estas fiestas profanas, y las va actualizando o utilizando en beneficio? ¿Siguen siendo los lazos esos misteriosos como en el medioevo, los frailes estos encerrados en sus cubículos, en sus celdas del monasterio, que se golpeaban por haber fallado, por haber pecado, por haber tenido una idea profana, o ya es algo mucho más moderno que podríamos comunicarle a la sociedad no masónica? Pues en mi caso pienso esta tradición que se ha ido adaptando a las circunstancias, a los tiempos, y un ejemplo muy claro es lo que estamos haciendo y el esfuerzo que has hecho, Rafa, durante todas estas 3 etapas, 3 temporadas de las charlas entretenidas, que es este mensaje, este pensamiento que se está trabajando en las logias, esparcirlo, comentarlo, hablarlo, darle luz para que se vea que estamos, la labor que estamos haciendo. Entonces, como tú dices, estas fiestas paganas, pues sí se han ido transformando también, adaptándose a los tiempos, y de alguna forma, algunas son utilizadas por empresas, por campañas para generar también, pues, negocios. Son, claro, el Halloween, la fiesta de Navidad con un Papá Noel rojo, ¿no? Entonces, pues, cierto refresco de cola hizo su agosto en diciembre con esa imagen, pero pues sí, van tomando estas cosas y lo van tomando a la medida que lo requieren. En cambio, nosotros como masones, pues sí estamos dándole ese sentido a estas tradiciones, entendiéndolas, comprendiéndolas, adaptándolas a nuestros tiempos, a nuestros requerimientos dentro de nuestros trabajos, y esta luz o este resultado, que no quiero dejar pasar decirlo, ¿qué es lo que vertimos en las celebraciones de solsticio? Ese trabajo al reunirnos varias logias de distintos ritos en una misma celebración, todos juntos, escuchándonos, y esa transmisión de ese mensaje, cómo estamos pensando y qué es lo que queremos comunicar a todos los demás, ¿no? A los demás ritos. Esto es muy interesante. ¿Cómo lo ves, Ruth, en ese sentido? Hablabas hace ratito de que algunos masones se oponen a la actualización de rituales y de liturgias. Dicen, la liturgia buena es la que yo aprendí. Y aquí viene pues un sentido terriblemente egoísta. La única liturgia que funciona es la que yo aprendí cuando era chico, o cuando era joven, o cuando me iniciaba en la institución masónica. Y todas las de ustedes, es la otredad, el yo y ustedes, lo que ustedes saben no sirve, lo bueno es lo mío. Eso no es una parte muy negativa de una institución tan progresista como se supone que es la masonería. Lo que sí me queda claro es que no estamos llevando el ritual como se llevaba en 1825. Eso sí me queda claro. Que han sufrido cambios, que a lo mejor que por su propia naturaleza lo hemos ido modificando,
en esencia sí ha habido un avance. Y como Luis, no me quiero ir de esta charla sin decirle que estos días de solsticio nos invita a una reflexión, a hacer de nosotros o hacer un balance, mirar hacia nuestro interior y ver cuánto hemos avanzado, marcar nuevas metas, objetivos y no dejarnos llevar por un desaliento, porque no nos consideramos lo suficientemente satisfechos con lo que hemos caminado. Ahorita yo creo que es el tiempo indicado para marcar un trayecto que debemos de recorrer para llegar felices al solsticio de invierno. Todos tenemos nuestro propio solsticio interno, nuestros sentimientos de euforia o de tristeza, ¿no? También comentarles que no olvidemos que la depresión, la desesperación, cuando vemos que todo está negro, llega un momento en que se empieza a aclarar el panorama. Cuando la noche llega a su más profunda negrura, es cuando más se empieza a aclarar el horizonte. Entonces, en estos solsticios es lo que yo les invito, ¿no? Que hagamos nuestros solsticios internos también. Ese es un Gracias. pensamiento hermosísimo, Ruth. Creo que acabas de hacer una síntesis maravillosa de la aplicación positiva, la aplicación práctica, la aplicación al último momento de la historia, en el aquí y el ahora, de la vieja tradición del solsticio. Si aquellos antepasados nuestros, estoy imaginándome hace 5,000 años, un agricultor en regiones inhóspitas de África o del norte de Europa, de cualquier lugar, si se conmovían por la posibilidad de que el sol se fuera y que nunca más regresara y que el invierno y la noche oscura y el frío y la muerte lograran apropiarse del mundo, ese era un miedo atávico, un terror que podríamos calificar, que se disipaba justamente en ese momento del solsticio, cuando el sol detenía su escape, su ida hacia el sur, y se detenía y comenzaba un retorno. Y entonces, claro que había una gran esperanza. Vendrán otra vez buenos tiempos, vendrán tiempos de cosecha o tiempos primeros de siembra, y vendrán nuevas auroras, nuevos amaneceres. Eso es muy bonito. Y Ruth nos lo presenta para la vida interna de cada uno de nosotros aquí y ahora. Es decir, yo ya no tengo por qué sentir esa impresión primitiva de nuestros antepasados, pero sí puedo aprovechar esa lección de decir, como dijo Ruth, en el momento más oscuro de la noche, pues es justamente cuando empieza el amanecer y nos da una esperanza de que las cosas no van a caer en la negrura y en el frío de la muerte, sino que siempre hay una posibilidad de un resurgimiento. Esto es bellísimo, Luis, ¿cómo lo ves? No, es muy bonito y además también recordar que muchas de estas festividades que ya entendemos por qué son paganas, servían porque como practican estas artes de la adoración, bueno, de la festividad del sol, conocimientos que no están en boga de todos, pues se tenían que esconder. Y estas celebraciones es una oportunidad de decir, sigues aquí, o sea, seguimos juntos, ¿no? Es un momento para encontrarnos y pues pasar esta celebración juntos y disfrutar que todavía, a pesar de esa persecución tan aguerrida que tienen, pues esta es la oportunidad de que seguimos juntos, nos reconocemos y nos disfrutamos. Eso es muy bonito. Y bueno, yo me iría con, ahorita que decía Ruth, no quiero irme sin decir esto, yo creo que sí estamos haciendo una especie como de síntesis de lo que hemos platicado hoy. Yo llegaría a la conclusión de que sí hay lazos secretos que unen a los Juanes con toda la trayectoria espiritual, todo el concepto oculto que tiene la festividad de los Juanes, solsticio de verano y solsticio de invierno, con las nuevas ritualísticas masónicas.
las ritualísticas de los últimos 500 o 1000 años de la masonería, que están vivas, que las permanecen actuantes, porque los masones, si algo admiro yo dentro de la institución masónica de nuestras costumbres, es que se van actualizando los sentimientos, las intenciones, se van actualizando los pensamientos a las nuevas tecnologías, a los nuevos descubrimientos, pero se conserva el origen inicial y no podría ser de otra manera. El ser humano no podría llegar a los descubrimientos de este día, de este año, si no fuera a través de toda la trayectoria ancestral. Yo no podría concebir que la nueva tecnología de las lámparas, de las pantallas de plasma y demás, pudieran haberse desarrollado si no algún ser humano alguna vez hubiera descubierto el fuego. Y no podríamos pensar en las nuevas tecnologías que van a otros planetas del sistema solar o más lejos si no hubiera habido alguien que inventara la rueda. De manera es que no nos quedamos en ese momento de la invención del fuego y no intentaría yo todos los días estar tallando pedernal en mi casa para ver si logro hacer una fogata. Digo, esto ya ocurrió hace muchos milenios y no estaría yo tratando de mi laboratorio de geofísica o de electrónica descubrir cómo funciona una rueda. Esto ya está inventado, pero los aprovechamientos ancestrales de esos conocimientos están plenos y ahora los últimos descubrimientos en esa materia pues aprovechan esa experiencia. Y yo diría que en el mundo espiritual es igual. Aquellas viejas sacudidas que tenía el ser humano, el espíritu humano ante los fenómenos naturales, pues nos siguen sacudiendo. Un fenómeno antiquísimo, un fenómeno original, es la vida y la muerte, el nacimiento y la muerte. Y no conozco a nadie que no se siga conmoviendo por la muerte de un ser amado. Entonces sigue conmoviendo igual que se conmovía hace 100 años o 500 o 1000 años. Entonces, esto de decir, abandonamos las viejas culturas, las viejas tradiciones y ahora usamos pantalones Levi's, pues no, yo creo que dentro de las nuevas prácticas seguimos considerándonos seres humanos con toda la carga genética de todos los milenios. En este sentido, sí hay lazos muy notables, muy claros de las viejas tradiciones esotéricas, y no solo de 1000 años, sino mucho más, que las viene arrastrando la institución masónica en sus rituales. Y creo que eso es lo que enriquece mucho los pensamientos de los masones, porque se pueden sacar las teorías más modernas basadas intelectualmente, espiritualmente, en esas viejas prácticas. Y como decías, Luis, la parte de la alquimia, ya no estaríamos tratando de descubrir verdaderamente en un laboratorio, tú y yo en la noche, allá en una torre oscura, haciendo pruebas a ver si serenando el plomo lo vamos a convertir en oro. No estaríamos en eso, pero sí estamos tratando de convertir nuestro propio metal pobre, nuestro propio metal corriente, en algo que pudiera parecerse al oro, es decir, mi propia perfección. Entonces, mi laboratorio alquímico trataría de convertir esa parte sucia o esa parte fea o esa parte detestable en algo muy valioso como el oro. Y por otro lado también la lucha por la eterna juventud y por la fuente de las panaceas para la salud y demás, pues siguen presentes. Yo no podría concebir que un laboratorio de productos de belleza no estuviera apelando a esa vieja necesidad de conservar la juventud. Es decir, queremos los remedios más modernos y más costosos de la época actual de hoy, pues van encaminados a que las personas ya no se arruguen de la piel o no se resequen del rostro o no se les encanezcan los cabellos o no se les pongan flácidos los músculos. Sigue pensándose en lo mismo, quiere decir que la carga emotiva sigue siendo la del mismo ser humano. Así que sí hay esos lazos. Luego, los Juanes, no tanto que los Juanes sean los santos patronos de la masonería, sino más bien la religión que impuso a los Juanes aprovechó esas viejas fechas, esas viejas costumbres, esas viejísimas tradiciones y les puso su nombre, un poco como lo que ocurrió aquí con los pueblos precolombinos, en donde había un altar a una deidad precolombina, pues llegaron los religiosos cristianos y entonces destruyeron ese altar y construyeron una iglesia al santo cristiano, pero aprovechando la misma sensación de adoración, de admiración, de respeto que las culturas indígenas sentían por sus deidades, aunque les hayan cambiado de nombre.
Vemos, por ejemplo, el culto de los muertos que se hace actualmente en el sur de la Ciudad de México o en el lago de Pátzcuaro. Esas zonas tenían una carga emotiva diferente respecto a la muerte, pero se tradujo en la fiesta de Todos los Santos, el famoso Halloween, o los fieles difuntos, y se ha ido convirtiendo en ir por la calle disfrazado ahora de Frida Kahlo, como calavera disfrazada de Frida Kahlo, que es absolutamente diferente de lo que nuestras viejas culturas precolombinas proponían. Y creo que con eso estaríamos pensando o cerrando, en mi opinión, la explicación de por qué los masones siguen celebrando los solsticios de verano y de invierno, por qué los tienen dedicados a los Juanes y por qué se considera que hay unos lazos que unen a estas festividades de los Juanes con las nuevas y muy modernas celebraciones masónicas. Y nada más quisiera agregar a lo que decía Ruth, de que pues no debemos permitir ni asustarnos porque algunos masones pretendan conservarse rancios en sus viejos usos y costumbres, que insistan en que la buena liturgia es la que se escribió en 1800 o en 1900 y no la que se escribe en el año 2022, siempre y cuando conserven el espíritu de respeto por las viejas tradiciones. ¿Cómo lo ves, Luis? Sí, claro, si una cosa que nos distingue es la libertad, ¿no? Pero también hay una cosa que como a los demonios y a los masones nos distingue, que somos tradicionalistas. Y estas tradiciones pues también las seguimos conservando, pero también con esa libertad de seguir evolucionando y de seguir adaptándonos a estos tiempos que merecen esta, como lo dije el año pasado, esta neomasonería que nos ayude a atravesar estos tiempos tan interesantes que estamos pasando. Pues Ruth, te agradezco. ¿Hay algún mensaje de nuestros amigos internautas que pudiéramos comentarles? Yo agradezco mucho la presencia que tienen, el apoyo que nos dan todos nuestros internautas a estas emisiones de las charlas entretenidas que tenemos todos los viernes en punto de las 9 de la noche en vivo por Facebook. Y unas horas después la charla editada la subimos a nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas. De manera es que las personas que estén interesadas en ver nuestra charla o en repasar alguna de las cosas que dijimos y que quizá no atendieron, la pueden ver tanto en la página de Gran Logia Independencia 2 de Facebook como en el canal Charlas Entretenidas de YouTube. Pero durante el transcurso de la charla hay muchos internautas que se comunican con nosotros, que nos mandan sus opiniones y sus mensajes. Antes de que cerremos nuestra charla de hoy, Luis, ¿nos podrías saludar o recordar Sí, a alguien de claro. los que nos han escrito? Nuestro hermano Joel Gutiérrez, que nos manda un saludo, nos comenta, poco interesa una lectura histórica o científica sobre Jesús, Juan el Bautista o Juan el Evangelista, porque realmente estas imágenes simbólicas, perdón, arquetípicas no son racionales y se mueven en el plano del mito y la poesía. El ritual masónico, católico o milenario no es otra cosa que rememorar nuestra comprensión del universo para aprender a descubrirnos a nosotros mismos. El alquimista detiene nuestra razón para descubrir en su naturaleza a Dios y para eso se necesita un poco de amor. Ah, qué bonito, muy bonito, muchas gracias, qué bueno, bonito Rodolfo, mensaje. Rodolfo Santín nos dice, muy interesante las aportaciones. Hortensia Rodríguez también, qué interesante tema. Es lo que tenemos por hoy, Ben. Oye, pues qué bonito. Pues Hortensia, te mandamos un saludo con mucho afecto. Nos quedamos con la duda porque justamente hace una semana celebramos el solsticio de verano 2022, un grupo muy nutrido de masones. Tuvimos unas ceremonias de adopción de niños, de lubetones, que se les considera como parte de la familia masónica porque son hijos de masones. Se recibió a algunos masones, algunos amigos que durante mucho tiempo habían mostrado su interés en pertenecer a nuestra institución, y entonces los recibimos de una manera muy fraternal, muy cariñosa, una fiesta muy alegre, muy actualizada, muy moderna, haciendo a un lado las viejas costumbres anquilosadas y yo diría que ya rancias. Por ejemplo, los brindis, hay algunos rituales, y aquí les cometo una indiscreción, en las que lo hacen tan antiguo como que la mano izquierda al tenedor, dejar el tenedor en la mesa, la mano derecha al cuchillo, levantar el cuchillo, bajarlo, levantar la copa. Se llevan como, no sé, 7, 8, 10 minutos
para decir salud y tomar una copa de vino. Entonces, algunas personas, algunos masones consideran que así deben ser las liturgias, nos lo comentaba Ruth hace un momento, pero a mí me parece que el respeto por las tradiciones no debe caer en la inmovilidad y en el endurecimiento, en la rigidez, en la ranciedad de las costumbres, sino debemos actualizarlos y recordar cosas. Por ejemplo, ahora en los matrimonios de prácticamente en todas las religiones modernas, el matrimonio se traduce o se representa por colocarse un anillo uno al otro, se colocan un anillo en el dedo, y esa tradición que podríamos decir en este momento se está llevando a cabo la verdadera unión, el verdadero matrimonio de la pareja, hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, como sea, pero en el momento en que se colocan la sortija, se está llevando a cabo la demostración práctica de que se produjo el matrimonio. Pues esta es una costumbre antiquísima y viene arrastrando cosas que algunas veces, algunas personas de las que lucen con mucho entusiasmo y con mucha alegría su sortija, pues si supieran el origen de esto, quizás hasta les daría vergüenza, ¿no? Entonces dirían, yo ya no voy a usar la sortija, pero pues son costumbres. Y así como eso, el llevar a un niño a la iglesia, a cualquier iglesia, a la edad que sea, llevar al hijo a que se bautice, o la costumbre de los judíos de circuncidar, de cortar el prepucio de los niños, todas estas costumbres, pues son tradiciones que se han conservado a través de milenios y a la fecha llevan una carga social muy definida, pero que en sus orígenes no tuvieron esa misma carga. En sus orígenes tenían otros principios, a lo mejor de tipo de salud, de salubridad, de higiene, pero no tenía nada que ver con la carga social y religiosa de la época actual. Y así como eso, todas las otras viejas tradiciones que se han ido llevando hasta el momento actual y que ahora se siente uno como que yo soy súper moderno y hago esto. Voy con los cuates, por ejemplo, nos vamos en el antro, levantamos la copa y decimos salud y chocamos las copas y decimos esto es lo más moderno, lo más alegre y ya no se usan las copas, pero chocamos las botellas, ¿no? Eh, Esto pues podríamos decir soy moderno, actualísimo, soy millennial, pero no, son tradiciones que vienen conservándose a través no solo de años, sino de siglos. Entonces yo con esto cerraría, Luis, Ruth, no sé si quieran despedir nuestra transmisión de hoy con alguna aclaración o con alguna síntesis de lo que hemos platicado. Pues creo que ya está bastante completo lo que hemos hablado el día de hoy. Una celebración muy bonita que ojalá los que nos están escuchando, que nos están viendo también, pues nos den la oportunidad de que la vivan con nosotros, que puedan participar y pues agradecer a mi hermana Ruth su presencia, su luz que nos ha brindado esta noche. Muchas gracias, Rafa, por la oportunidad de estar aquí, platicando con todos ustedes. Muchas gracias. Ruth nos tapó con un dedo, Ruth, pero dice, ahora sí que Ruth tapó el sol con un dedo, ¿no? Esto sí fue literal. Ruth, ¿cómo te despides de nuestro auditorio? Mm, muy agradecida por su invitación, eh, fructífera esta noche, muy lindo tema. Yo creo que aparte de la luz que nos llevamos, entendemos más cosas, ¿no? Y nunca se termina de aprender. Y muchas gracias a todos los que nos siguieron. Muchas gracias. También quiero insistir, si ustedes me permiten, en agradecerle a Xochitl Hernández que nos haya mandado su himno a San Juan Bautista, sobre todo porque la parte histórica es importantísima, el hecho de que este himno, escrito en el siglo VIII, por ahí así, haya sido la base de la notación musical moderna, que hasta la fecha los más modernos músicos siguen utilizando el do, re, mi, fa, sol, así, pues está basada en este himno. Y independientemente de su carga religiosa, yo creo que la parte cultural es algo muy digno de mencionar. Xochitl, muchísimas gracias por ese apoyo que nos diste y sigo con la invitación cordialmente abierta para ti. Ojalá nos acompañen muy pronto. Luis, querido, Ruth, queridas, muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Amigos internautas, no dejen de sintonizarnos el próximo viernes a partir de las 9 de la noche en vivo por Facebook y unas horitas después en YouTube. Nos vemos el próximo viernes, que tengan la mejor de las semanas. Cuídense porque la enfermedad esta de COVID sigue siendo una enfermedad peligrosa, de una gran diseminación, muy fácil de contagiar.
Cuídense, por favor. Le mandamos un abrazo a nuestro amigo Daniel Hernández, que desafortunadamente también resultó contagiado y está actualmente cuidando su cuarentena. Que tengan la mejor de las semanas. Adiós.